Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos grandes bendiciones para ustedes de parte de Dios. El Señor no va a permitir que cerremos este programa sin una bendición para cada uno de ustedes. Así lo creo, así lo propongo, así lo declaro y así lo manifiesto. Así que inviten a sus amistades, a sus familiares para que se unan a este programa que va a ser de gran beneficio para todos. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Santo, Dios poderoso, Dios que eres nuestro papá. Ante todo te pido perdón, Señor, por tantas divisiones causadas, por tantos rechazos, por tantas veces que hemos juzgado, Señor, y hemos visto la pelusa en el ojo del hermano y nos hemos olvidado de sacar la viga de nuestros ojos, mi Dios. Perdona, Señor, por las tantas veces en que hemos dejado de ver a Jesús en cada persona que encontramos en nuestro caminar. Te pido perdón, Señor, por las veces que hemos sido causa de desunión y no de unión. Por las veces, mi Dios, en que nos hemos llamado cristianos, pero no hemos vivido de acuerdo al mandato de Jesús, a la oración de Jesús, a la súplica de Jesús, a ti, Señor Padre Santo. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Yo te doy gracias también, Señor, por tantas y tantas personas que buscan la unidad. Sobre todo, Señor, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que te buscan con sincero corazón, mi Dios, y que quieren ponerte a ti como prioridad de sus vidas. Que buscan la forma de levantar al caído, Señor, de sanar al enfermo, mi Dios, de darle dignidad al que la ha perdido, Señor, y de restaurar la fe en aquellos que ya, por una razón u otra, han dejado de creer. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Haznos comprender, mi Dios, que si bien es cierto que tú eres uno, tres personas divinas, un solo Dios verdadero, a eso estamos llamados como imágenes y semejanzas tuyas, Señor, a buscar esa unidad, a ser uno, Señor, a pesar de nuestras diferencias, de nuestras formas de pensar, pero que nos ayudemos unos a otros, mi Dios, para que tus ruegos se hagan realidad, Señor Jesús, en este mundo tan convulsionado de egoísmos, de resentimientos, de discriminaciones que han causado tanto dolor, tantas matanzas, tantas heridas, tanta muerte, Señor. Bendícenos, Padre Santo, aquellos de nosotros que nos llamamos cristianos y que impere en nuestro corazón sobre todo el más grande de los mandamientos que tú, Jesús, nos has dado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Les doy un mandamiento nuevo: que cada esposo ame a su esposa como tú, Señor, le amas. Que cada esposa ame a su esposo como tú, Señor, le ama. Que cada padre ame a sus hijos y viceversa como tú nos amas. Y que lleguemos a amar, oh Dios, aún aquellos que comulgan con ideas diferentes a las nuestras.
y aun aquellos que están alejados de ti a consecuencia de sus pecados. ¿Quién no ha pecado, Señor? Todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de su gracia, Señor. Bien lo dice San Pablo. Enséñanos, oh Dios, a reflejar tu rostro, Jesús. Que cuando nos vean, te vean a ti. Y cuando nosotros veamos a nuestros prójimos, veamos un hálito de tu presencia y estemos dispuestos a levantar al caído, a sanar al enfermo, a darle confianza al que la ha perdido y fe al que no la encuentra. Entonces, este mundo sería o será un mundo mejor si así lo hacemos. Ayúdanos, oh Dios, con la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu, que pronto celebraremos su fiesta, la fiesta de Pentecostés, para que de verdad seamos uno en Cristo y que Cristo reine en nuestras vidas, en nuestros países y sí, en el mundo entero. A Cristo que vive, Padre Santo, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios por una misión nueva que me imagino hace mucho tiempo ha comenzado. Se llama Misión Prisa y es una interesantísima señora que ha comenzado este ministerio por voluntad de Dios. Y yo me quedé como que así anonadado cuando empezó a describir todas las cosas que hace, de ayudar a los que pues quieren abortar, los que han abortado, a las personas que están solícitas de las necesidades más básicas que uno puede pensar. Tantas cosas, ¿no? Y sin embargo, pues ella se ha dedicado su vida al servicio de todas las personas necesitadas, viendo el rostro de Jesús en cada una de ellas. Y quiero pues pedir al Señor mucho por ella, que el Señor la bendiga y que muchas personas se unan a ella para que su ministerio pueda crecer y, ¿por qué no?, un día abarcar al mundo entero. La conocí así rapidito, no sé ni su nombre, pero la saludaré después del programa y ojalá que me dé alguna información para compartir con ustedes. Qué bueno que cada cual pues haga lo posible para hacer de este mundo un poquito mejor. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por Zoila de Bronx, New York, que saluda al Padre y lo felicita por la obra de evangelización y los libros que ha escrito para ayudarnos en nuestra formación. No le gusta que la gente lo insulte en los programas. Muchas gracias, amiga, pero es parte de la vida, ¿verdad? Porque le entristece ese irrespeto. Pido oración por la familia Núñez. Pues somos familiares, seguro. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Por Hugo de Woodbridge, Virginia, felicita al Padre por la manera en que asume las críticas e insultos para que le prodigan televidentes irrespetuosos. Enemigos de Dios, siga adelante con lo que el Espíritu Santo le pone en su mente y en su corazón. Pues tratamos de que lo que decimos aquí esté de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. Y la Iglesia pues no hace otra cosa que interpretar la palabra de Dios que conocemos como la Biblia para que podamos nosotros caminar en el camino de la victoria que es Jesús nuestro Señor. Y claro, pues bajo la guía del Espíritu Santo, que también nos ilumina con la tradición apostólica, que es lo que viene a nosotros desde nuestros primeros padres, los discípulos de Jesús. Elsa de San Diego, California, dice: me siento ofendida por la falta de respeto por parte de los televidentes. Hace bien y no es justo que reciba tanto un trato tan desconsiderado. Recomiendo que no pasen este tipo de llamadas porque son una ofensa para usted y para los que estamos viendo el programa. Yo agradezco muchísimo pues este deseo de cuidarme un poquito, pero no se preocupen. Jesús bien lo dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, dice que dichosos serán aquellos que por causa de él y del Evangelio son insultados y perseguidos y ridiculizados, etcétera, etcétera, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que no impidan que yo reciba esta bendición de Dios. Por el contrario, qué bueno que podemos tener audiencia de ese tipo también, porque eso quiere decir que están buscando. Y bien lo dice el Señor Jesús, ¿verdad? En el Evangelio según San Mateo,
capítulo 7, versículo 7, que el que busca más tarde o más temprano encuentra. Así que pidamos por todos los hermanos y hermanas que pues están en desacuerdo, está bien estar en desacuerdo, y damos la bienvenida a sus comentarios y pues a veces hasta su falta de consideración, si se puede decir así, pero es importante que todos podamos tener nuestra opinión y compartir la opinión con pues toda la familia de personas que ven este programa. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. María Elisa de West Palm Beach, Florida, siente mucho dolor por el trato que recibió el padre por parte de esos televidentes sin educación y altaneros. Le agradece al Padre la nobleza y humildad, así como la manera en que les respondió. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Y Esther de Colina, California, pide oración por su hermano Andrés. Que el Señor te bendiga, Andrés, y te renueve por dentro y por fuera, y haga de ti una criatura nueva, imagen y semejanza de Cristo. Genoveva El Paso, Texas, pide oración por Leo, Javier, Jaime y Cecilia. Que Dios les bendiga a todos en abundancia. Y Jenny de Huaraz, Perú, pide oración por ella y por sus hermanos, en especial por Wilfredo. Que el Señor les bendiga a todos, particularmente a Wilfredo, y lo colme de su santa presencia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales, particularmente Facebook, y voy a mencionar los medios de comunicación social que tenemos. Facebook. Para ir a Facebook, vayan por favor a facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez. Que Dios bendiga a todas aquellas personas que nos escriben y aquellas personas que están por escribirnos también, que tal vez no son parte de este ministerio, de la página de Facebook del Padre Pedro, pero ojalá que pronto lo sea. También estamos en Instagram, en YouTube y en Twitter. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. También, por favor, les recordamos que tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nombre de este servidor. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Y el Señor Jesús, hablándole ya por última vez en persona a sus discípulos antes de ascender a su lugar en la gloria, al lado de su Padre Dios en el cielo, les dicen: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo ser discípulo de Jesús? Sobre todo para personas que no conocen, personas que están en contra de la fe, personas que están reacias a todo lo que tiene que ver con la iglesia, en fin. ¿Cómo llevar discípulos? ¿Cómo hacer discípulos de esas personas? Pues Jesús dice: vayan, pero no vayan solos. Yo iré con ustedes. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, con la autoridad del Padre. Cuando yo me presigno y digo en el nombre del Padre, estoy diciendo con la autoridad de mi Padre Dios, con la autoridad del Hijo, con la autoridad del Espíritu Santo. Yo no actúo solo. Yo actúo con la autoridad, con la fuerza, con el poder de Dios. Y es Dios quien hace la obra a través de este siervo, como todos ustedes también. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: vayan y bauticen. ¿Y bauticen cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, personas no católicas que dicen: bueno, no, se bautizan en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo que había que bautizar en su nombre. Eso es antibíblico. Bautizar en el nombre de Jesús significa con la autoridad que Jesús nos da para bautizar con la fórmula trinitaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. 3 personas divinas, un solo Dios verdadero. En estos días estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. 1 de Juan capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y el que conoce el amor conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Deus es caritas. La encíclica de su santidad Benedicto XVI. Dios es amor. Y Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. El Padre, que es el Creador, el Hijo, que es el Salvador, y el Espíritu Santo, que es el que da fuerza, vida, amor, para que más y más
alcancemos la misión que Él tiene para nosotros, que es que seamos santos, como Jesús es santo. Y hay personas que dicen, es muy difícil entender eso. ¿Cómo es eso de que hay 3 personas divinas y un solo Dios verdadero? Pues en mi pobre conocimiento y mi pobre analogía, lo que les puedo decir es lo siguiente. ¿Cuántos dedos yo tengo en la mano? Tengo 5, ¿no es cierto? Y cada uno tiene una función diferente. Este y este no hacen lo mismo, ¿verdad? Ni este y este tampoco, ni este y este tampoco. Cada cual es individual, pero sin embargo todos son parte de una misma mano. Dios es mucho más que eso, por supuesto. Pero podemos decir que en Dios hay 3 personas divinas, pero un solo Dios verdadero. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que vivamos esa unidad tan poderosamente en su totalidad que lleguemos a ser uno. Y por eso Jesús pide al Padre en el huerto de Getsemaní, Padre, que todos sean uno, que todos sean uno. ¿Y uno cómo? En el amor. Habrán diferencias, bien, pero podemos seguir amándonos los unos a los otros. Podemos tener diferentes misiones, podemos tener diferentes carismas, etcétera, pero somos uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hemos sido creados a imagen de Él para parecernos a Él, para que cuando la gente nos vea pueda haber un reflejo de Dios en tu vida y en la mía, como actuando en el amor. He dicho anteriormente, lo vuelvo a repetir, si fuéramos a definir el cristianismo con una sola palabra, esa palabra sería amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y qué es el amor? Buscar el mejor bien de la otra persona. No el mío propio, sino que el de la otra persona. Primero, complacer a Dios, agradar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Amándolo. ¿Y cómo voy a amarlo si no lo veo? Pues amando a mi prójimo, a quien puedo ver. Dice también, dice el apóstol Juan, es un mentiroso el que dice que ama a Dios a quien no ve y sin embargo no ama a su prójimo a quien no ve. Que nosotros tengamos la dicha, la gracia, la posibilidad de amar al punto que Dios nos ama, siguiendo el ejemplo y el mandato que Jesús nos ha dejado cuando nos dice, les doy un mandamiento nuevo, como Él, que podamos amarnos los unos a los otros con la misma intensidad, con la misma fuerza, con el mismo poder con que Él te ama a ti y me ama a mí también. Entonces este mundo será definitivamente diferente. No más guerras, no más suicidios, no más matanzas. Habrá paz. Y Cristo será Rey del mundo entero. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanos, queremos recordarles que tenemos material a la disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN. Para ordenar, por favor, llamar al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Tenemos, entre otros, el libro Conozca Primero su Fe Católica, que responde a 100 preguntas sobre la fe. Tenemos el libro Conozca Más su Fe Católica, que responde a 100 preguntas sobre la fe. Tenemos el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, el libro Cuántas Iglesias Fundó Jesús y también el libro 150 Historias que Cambiarán Tu Vida. Todos estos libros, todo este material está a su disposición a través del catálogo religioso de WTN, marcando el número para más información o para comprar alguno de estos libros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea el Señor Jesús, hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada vía telefónica desde Providence, Rhode Island, de Joaquín. Joaquín, ¿me escucha? Lo escucho, sí. Qué bueno, Joaquín.
que me alegro. Bienvenido, adelante, por favor. Adiós, don Pedro. ¿Y ese es usted? ¿Cómo? Padre Pedro, ¿es usted? Soy yo, sí, para servirle a Dios a usted. Yo muchas gracias. Yo hacía mucho que estaba pues poderme comunicar con usted porque yo su programa no me pierdo un momento. Muchísimas gracias, Joaquín. Ay, sí. ¿Y cuál No, sería yo la pregunta o el comentario? La pregunta era, primero, porque a mí me gusta a veces saber alguna cosa y que yo de dónde que está ubicado el canal, esa es una pregunta. El canal está ubicado en Irondale, Alabama, es al lado de Alabama. Birmingham, sí, sí. Alabama, eso yo sé que es de Estados Unidos, pero ¿cuál estado le queda más próximo? Bueno, pues está al sur está Florida, al norte está pues a Tennessee, está Carolina del Sur, Carolina del Norte, está Georgia, cercano con Alabama. Están esos estados, sí. Está próximo a la Florida. Está cerca de la Florida, exactamente, sí. Sí. Ya. Ojalá venga un día para visitarnos. Aquí lo esperamos, con mariachi y todo. Padre Pedro, yo casi no puedo salir lejos, estoy medio un bromón ya de salud. Ay, caramba, cuánto lo siento, Joaquín. Pero en el nombre del Señor se va a recuperar, va a ver que sí. Sí, eso espero que sí. Seguro que sí. Y la otra pregunta es la misa, pues yo la oigo todos los días. Ajá. Sí. Qué bueno. Sí, ¿dónde queda? ¿En el mismo canal allá o a dónde? Sí, en la capilla, Nuestra Señora de los Ángeles, que es la capilla que establece Madre Angélica, está al lado del estudio de televisión, sí. Yo es todo un complejo. Todos los días, sí. Qué bueno, que me alegro, Joaquín. En la mañana y en la tarde. Pues, sí. ¿me permite una oración por usted? La que dan en la mañana la repiten en la tarde, ¿verdad? Perdón, ¿cómo? Eso es como la que dan en la mañana es grabada para la tarde. No, son diferentes. La de la mañana es en vivo, la del mediodía no se transmite. Y por la tarde, pues a veces sí la transmiten a diferentes horas. Depende del horario de cada lugar, sí. Pero yo me refiero que si no es personal que la hacen o es grabada. Todos los días la misa es en vivo por la mañana, sí. Ok, Joaquín, que Dios lo bendiga, que el Señor le sane y que usted recupere pronto su salud. Dios la acompañe. Gracias por su llamada. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una duda. Si en una relación de dos personas, una exhorta a la otra parte a confesarse y a comulgar, y la otra parte pone peros y excusas, ¿quién está jalando hacia la vida eterna y quién hacia el lado contrario? Incluso se le ha dicho las horas y días de las confesiones y hasta tarde en llegar. Saludos, Roland. Me recuerda a mi mamá cuando yo era niño. Niño, levántese, vamos a la iglesia. Ay, mamá, no tengo deseo. Es con cariño, con amor, sin impacientarte, pues invitar a la persona para que experimente el banquete más fabuloso, más grande, más excelso que se puede recibir, que es el mismo Jesús que nos da su propia vida para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Desafortunadamente, muchas personas que han sido bautizadas católicas no necesariamente comprenden lo que la misa significa y por lo tanto pues se aburren o piensan que no es tan importante o algo así. Pero la misa es realmente la dádiva de Jesús. Ese Jesús que se da total y completamente en el Monte Calvario, es la misma vida que recibimos, es un solo acto, un acto eterno en que se sigue dando Jesús, pero no un acto nuevo, sino que es el mismo acto, dando su vida por todos nosotros. Y nosotros pues uniéndonos a Jesús para ofrecernos al Padre por la expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Entonces, qué hermoso, por ejemplo, aquí en
En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículo 14 en adelante, dice la palabra de Dios, que Jesús se reúne con sus más allegados amigos, que son sus apóstoles. Y dice, y le dijo a ellos, aceptando una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber de los frutos de la vid hasta que lo haga el reino de los cielos. Es decir, Jesús está hablando de que su vida ya es inminente, su muerte. Dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Y eso no es un símbolo. Jesús realmente está dando su propio cuerpo, está dando su propia sangre. Dice que es entregado por ustedes. Entonces Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 54 en adelante, dice lo mismo, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Y es lo que recibimos en cada Santa Eucaristía. Recibimos la misma vida de Dios, su carne y su sangre. ¿Para qué? Si nosotros necesitamos comida física para alimentar nuestro cuerpo, ¿cuánto más necesitaremos comida espiritual para alimentar nuestra alma? Y muchas veces el alma del católico es raquítica, es muy frágil. ¿Y por qué es frágil y es raquítica? Porque realmente no tomamos tiempo para cuidarla. Estamos tan ocupados haciendo tantas cosas que no tenemos tiempo muchas veces para ir a misa y para recibir, primero que todo, la absolución sacramental, es decir, el sacramento de reconciliación, y después la Eucaristía, que nos llena de la vida de Jesús. Y si así lo queremos, como decía un gran santo de la Iglesia, una Eucaristía sería suficiente para caminar en santidad por el resto de nuestra vida. Pero qué importante alimentarnos, si alimentamos el cuerpo, cuanto más el alma, para que podamos seguir de la mano de Jesús hasta el último suspiro de nuestra vida, para después ver a Jesús cara a cara, abrazarle en ese abrazo eterno y recibir de sus manos la corona de la victoria que es el cielo. Ojalá que sigas insistiendo con mucho amor, pero con mucha perseverancia también, sabiendo que el que persevera alcanza. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Quiero que sepa que estoy muy triste. Mi mami me hizo llorar. Yo tengo una mascota, un perrito, que quiero muchísimo. Mi perrito está viejito y sé que pronto morirá. Yo le dije a mi mami que me iba a portar súper bien para poder volver a ver a mi perrito en el cielo cuando yo muera. Mi mami me dijo que, aunque los animalitos son criaturas de Dios, mi perrito no estará en el cielo. ¿Es cierto eso? ¿No tienen alma los animalitos? Yo quiero volver a ver a mi perrito otra vez. Muchos besitos y abrazos a usted y gracias. Marilú, de 12 años. Marilu, que Dios te bendiga. Qué bonitas tus palabras. Yo estoy seguro que Dios, que te ama tanto, va a hacer todo lo posible para que tú veas a tu perrito. Es tan sencillo como eso. Es decir, el amor lo da todo. El amor lo da todo. Claro está, el ser humano es el que tiene un alma inmortal. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28 y 29. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos una vida inmortal que se llama alma. Es lo que nos hace mover. Ánima, lo que da ánimo a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entre ese ánimo o esa ánima que tenemos nosotros, pues podemos hacer el bien o podemos hacer el mal. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3, versículo del 12 en adelante, que el ser humano peca, es decir, teniendo la posibilidad de hacer el bien o el mal, peca, le da la espalda a Dios, desobedece a Dios, y como resultado de eso, pues se aparta de Dios. Pero Dios le ama tanto que va a hacer todo lo posible para que el ser humano se acerque de nuevo a Dios. ¿Y cómo? En la persona de Cristo, que paga el precio de nuestros pecados. Es como si Cristo se hubiera puesto delante de ti y de mí, ¿sí? Y hay una persona que con una pistola quiere quitar nuestra vida. Pero Jesús se pone en el medio y es el quien recibe la carga de la muerte de esa bala, en este caso a través de su crucifixión y no nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es venir a arrepentidos y saber que un día nuestra va a ser la victoria y vamos a ver a Jesús cara a cara y vamos a ver a Dios cara a cara y nuestros familiares van a estar junto con nosotros. ¿Y por qué no, mija? Vas a poder ver tu perrito también, aunque no esté total y completamente unido a ti en Cristo Jesús, porque su alma es mortal, pero porque Dios no te va a poder conceder ese favor de que tú puedas ver y abrazar
y besar a tu perrito, si así lo quieres hacer. El cielo es mucho más que eso, pero bueno, podemos conformarnos sabiendo que las cosas del mundo que son importantes para nosotros, de alguna forma Dios va a permitir que las experimentemos. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos una llamada de Florida, de Orlando. Miriam está en línea telefónica. Miriam, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro. El Señor te bendice, Miriam. ¿Cómo estás? Bien, Padre Pedro, bendición. Para mí es un orgullo poder estar compartiendo con usted esta tarde. Muy agradecido, Miriam. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi pregunta es, si en la última cena Jesucristo instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, y nos dijo, en verdad digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo les resucitaré el último día. Mi pregunta es, ¿qué sucede con los hermanos separados, los hermanos esperados, que no creen en la Eucaristía, que creen que lo nuestro es un simple símbolo y que por supuesto no hacen lo que Jesús mandó y pidió que lo hiciéramos en memoria de Él hasta que Él vuelva? Yo creo en la presencia viva y real de mi Señor en la Eucaristía, soy de misa diaria, soy proclamador de la palabra, estamos con el ministerio de adoración al Señor y soy ministro de Eucaristía, pero también tengo familiares. Sí, Miriam. De otra religión, que no creen en lo que nosotros hacemos. ¿Qué sucederá con ellos si en la tierra no están celebrando lo que Jesús mandó? ¿No tienen parte en su resurrección? ¿No tendrán vida eterna? ¿No está Cristo en ellos? Esa es mi pregunta. Una buenísima pregunta, Miriam. Es decir, el que se va de la Iglesia Católica se va por una razón en particular, tú lo acabas de decir, porque opta por no creerle a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 48 en adelante? Yo soy el pan de vida. Continúa en el 51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos. Y no solamente eso, Miriam, sino que muchos de los discípulos de Jesús, la palabra de Dios dice, en el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 66, a partir de entonces, de lo que dijo Jesús, muchos de sus discípulos, es decir, muchos cristianos, muchos que habían abrazado la fe, se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Se volvieron atrás. Judas se volvió atrás. Y Judas había sido parte de aquellos que comieron y bebieron el cuerpo y la sangre de Jesús. Judas estaba en la última cena. Pero no todo el mundo que recibe la vida de Dios la usa para bien. Muchos la malgastan. Y no solamente los que se van de la Iglesia Católica, Miriam, pero hay muchos católicos que van a la iglesia y van mascando chicles, van con vestidos horrorosamente provocativos, van hablando unos con otros, van en cualquier cosa menos en lo que van a hacer, que es recibir la misma vida de Dios. Y por lo tanto salen tan vacíos como entran, porque no se preparan. ¿Cuánto se prepara la gente para un concierto de un fulano o de una mengana que canta y que la gente brinca y grita y no se oye al que está cantando porque todo el mundo está gritando? Pero sin embargo, ir al encuentro con Dios, como que eso no es tan importante para muchas personas. Y prefieren gritar y cantar en sus asambleas, pero no reciben la vida que Dios nos quiere dar en la Santa Eucaristía. Estamos jugando con nuestra salvación, Miriam. Tan sencillo como eso. ¿Qué los padres están enseñando a sus hijos acerca de la Eucaristía? Los padres son los primeros que muchas veces no quieren ir a la iglesia. Ve tú, mijo, ve tú, mija. Sí,
yo estoy cansado, yo tengo que trabajar aquí, yo tengo que hacer tal cosa, tengo que limpiar la casa, tengo que barrer, tengo que ir de compras. Y Dios se va poniendo en una segunda, tercera escala de prioridades. Y eso es lo que aprenden los muchachos. Y encima de todo eso, con todo lo que hay de perversidad en el mundo moderno, pues con más razón se van perdiendo las almas. Tenemos que orar mucho, Miriam. Porque si bien es cierto que Dios es eternamente misericordioso, Dios es eternamente justo. Y el Señor Jesús lo dice en el Evangelio, perdón, permite un momentito, producción. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Dice la palabra de Dios, dice Jesús, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Ancho el que conduce a la ruina. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación y qué pocos son los que la encuentran. Yo he ido a muchos funerales. Uy, porque era tan bueno. Uy, porque él hacía tal cosa y hacía tal cosa. Pero nunca iba a misa. Y yo escuchaba a la persona que estaba hablando, como si fuera el santo más santo o la santa más santa. Dios es el que va a juzgar. Y nuestro juicio nada tiene que ver. Que este sea el primer día del resto de nuestra vida. Que luchemos por la santidad, no por la mediocridad cristiana. Dios no quiere cristianos mediocres, Miriam. Dios quiere cristianos santos. Y la forma de ser santo, por encima de todo, es haciendo la voluntad de Jesús. ¿Qué va a pasar con estos hermanos protestantes evangélicos? Solo Dios sabe. Yo no quisiera estar en los zapatos de Dios. No quisiera. Ni voy a estar tampoco. Pero qué triste el decir que yo amo a Cristo, que yo sigo a Cristo, pero no obedezco lo que Jesucristo pide de mí. Hay que orar mucho por ellos y hay que orar mucho también por aquellos católicos que son católicos light o católicos a medias. Bien lo dice Jesús en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. O calientes o fríos, porque los tibios los expulso de mi boca. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, hermanas y hermanos, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos una llamada de una persona anónima de Burlington, Ontario, Canadá. Hola, ¿cómo está? ¿Aló? Sí, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo está, padre? Buenas tardes, por la gracia de Dios, bendecido en Victoria. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Adelante, por favor, con su pregunta o su comentario. Sí, gracias. Bueno, la verdad es que hace un tiempo tuve una conversación con unos hermanos separados sobre algo que yo creo profundamente como católica, pero que no supe defender ante los argumentos que ellos me dieron en ese momento. Ajá. Son dos puntos. El primero fue sobre la confesión. Sí. Ellos dijeron que en la carta de Santiago, capítulo 5, Sí. Santiago nos exhorta a que nos confesemos unos a otros y en ningún momento dice que se haga ante un sacerdote. ¡Qué maravilla! Entonces, en esa oportunidad yo respondí que en San Juan, en el capítulo 20,
Jesús sopló el Espíritu Santo a sus apóstoles y les dijo que a quienes les perdonen los pecados les será perdonado en el cielo. Muy bien. Y a quienes no les perdonen no les será perdonado. Muy Pero bien, entonces así ellos es. dijeron que todos nuestros pecados habían sido ya perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz y que si creíamos fervientemente en Él ya éramos salvos solamente por creer. Esa es una. ¿Me permite contestarla? Pues y la ya verdad soy que fue lo más doloroso para mí. Anónima. Fue la discusión. ¿Aló? Anónima, perdón. Permítame contestarle porque yo soy viejito y si no le contesto se me va a olvidar lo que me preguntó. Pero Ok. sostenga la pregunta, la segunda y con todo gusto la primera. Vamos a la carta de Santiago, el capítulo 5, donde realmente Santiago pide que nos confesemos los unos a los otros. Esa es la forma de confesarse al principio, porque había muy poquita gente. Entonces, el obispo, el supervisor, la palabra obispo significa supervisor de la comunidad, era quien daba la sentencia, es decir, la penitencia, y eso se tenía que realizar fuera del ámbito de la comunidad. Cuando esa persona, pues arrepentida y habiendo hecho la penitencia, venía de nuevo al obispo, al supervisor, el obispo le da la bienvenida en nombre de toda la comunidad. Eso se hizo al principio, definitivamente. Pero la iglesia creció tanto que era imposible que se continuara con esa práctica. Por eso empieza a usar lo que Jesús le dice a sus discípulos. ¿Y qué le dice a sus discípulos? En el Evangelio según San Juan, usted lo acaba de mencionar, en el capítulo 20, y el Señor Jesús no hace cosas por hacer cosas, es decir, Él tiene su razón. Tanto lo hace en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando le dice a Simón Barjona, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Le da autoridad a Pedro, ¿para qué? Para continuar el ministerio de reconciliación, de perdón y de vida nueva para las personas que se arrepienten, como el hijo pródigo, y vuelven de nuevo a la casa del Padre. Entonces, el Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 21 en adelante, dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío. Dicho eso, sopló sobre ellos el Rúa, el soplo que Dios le da al primer hombre, y después, por supuesto, de ahí en adelante. Dice, reciban el Espíritu Santo, a quien ustedes perdonen sus pecados quedarán perdonados, y a quien ustedes no perdonen quedarán retenidos. Es decir, Jesús no hace cosas por hacerlas. Jesús le da autoridad a sus discípulos, que son los primeros obispos de la iglesia, para que ellos perdonen o retengan. Y después de eso, si nosotros, por ejemplo, vamos entonces a ver qué es lo que Jesús quiere de verdad que nosotros hagamos, pues es precisamente eso, que nosotros perdonemos en el nombre de Jesús, pero quien va a dar la absolución es Jesús y nadie más. Sí. Entonces, la otra cosa acerca de que usted dice que ya están perdonados los pecados para siempre, eso es mentira. Eso es mentira. Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, vamos a ver lo que dice el Señor Jesús. No lo que dice San Pablo, y San Pablo está de acuerdo con lo que dice Jesús, pero mire lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13. Dice el Señor lo siguiente: el que persevera hasta el final, ese se salvará. El que persevera hasta el final, ese se salvará. ¿Perseverando cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Vamos entonces a la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12, y con esto terminamos. ¿Sí? Carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Fíjense. Por lo tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y con temblor. Si yo fuera ya perdonado de todos mis pecados a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que sería fabuloso, porque no me tengo que preocupar ya más nunca de hacer el bien o hacer el mal, hago lo que me da la gana y ya yo voy a ser salvo de todas maneras.
Pero dice la palabra de Dios, por tanto, asimismo, esto dice San Pablo, que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque la podemos perder. La podemos perder. Sí. Entonces, hay que luchar y para eso nos manda el Señor, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para santificarnos, para hacernos santos. ¿Por qué? Porque no todos somos santos. Es decir, la mayoría de nosotros no somos santos. Pero queremos ser santos, por eso estamos con la gracia y el poder de Dios y recibiendo la Eucaristía en el camino de la victoria de la mano de Jesús. Y la otra pregunta sobre la Eucaristía, ¿cuál era? Perdón. Gracias. Sí. El otro punto bueno, este sí fue bastante doloroso para mí porque me golpeó, me chocó bastante cuando estuve hablando con esta otra persona sobre la presencia divina de Jesús en la Eucaristía. Sí. Ellos decían que su presencia es solo simbólica y es un ritual. Eso está en la Biblia. Cuando existía en su presencia real y creo que se llama la transubstanciación. Entonces, transubstanciación. Repítalo, a ver, por favor. Transubstanciación. Sí. Sí, ok. Y entonces ellos me dijeron que si yo creía que yo realmente estaba aceptando el cuerpo de Jesús, comiendo su carne, entonces que yo era un caníbal. Dígale que sí, pero en el mejor sentido de la palabra. Es decir, porque es Jesús quien nos invita a nosotros a comerle a Él. Por eso, en el principio de la cristiandad, muchos cristianos eran acusados de ser caníbales. Precisamente porque ellos creían que se comían el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero no el cuerpo y la sangre de Jesús, así como que físico, pero el cuerpo y la sangre de Jesús transfigurado. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Y termina Jesús diciendo en el versículo 25, cuando un judío repetía algo 2, 3 veces, era para hacerlo oficial. Dice, mi carne es verdadera comida, no es un símbolo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y termina el Señor Jesús diciendo, el que come este pan vivirá para siempre. Por eso, si vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, dice San Pablo, tengan mucho cuidado cuando comen la carne, el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, porque si no están en estado de gracia, están forjando su propia condenación. Dice, aquí vamos a ver aquí, en el versículo 23, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transferido. La importancia de la tradición apostólica. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Para el judío, hacer algo en memoria de alguien significa representarlo, hacerlo presente. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Entendiste? Pecan en contra del cuerpo y la sangre de Cristo. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Si yo como un pedazo de pan cualquiera y lo como en estado de desgracia, en estado de pecado, porque como el pedazo de pan, nada me va a pasar. Pero si yo como el cuerpo de Cristo, si yo recibo la Santa Comunión, si yo recibo el pan vivo bajado del cielo que es Jesús, que se da a mí por amor a mí, y su sangre, que la virtió en el Calvario por amor a mí, y la recibo, si no lo hago en estado de gracia, yo me estoy forjando mi propia condenación. Que si yo tomo un poco de vino y como un pedazo de pan, así como así,
sin estar consagrado, nada me pasa. Es decir, estos hermanos, con el perdón de ellos, están siendo instrumentos de división del cuerpo de Cristo. ¿Y saben cómo se llama qué significa la palabra diablo? Y no estoy diciendo que sean diablos, pero están dejándose usar por el mismo Satanás. La palabra diablo significa el que divide. El que divide. Y eso es lo que Satanás quiere, que estemos todos divididos. Cuando Jesús, por otra parte, lo que pide es la unidad. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Por amor de Dios, dice el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y por qué hay gente que perece? Porque lo enreda todo. Y creen que saben mucho de Biblia, no saben nada. Hermana, hermano, este libro es un libro católico, establecido por la Iglesia Católica, proclamado como palabra de Dios en el Concilio de Cartago en el 395 después de Cristo, por el Papa y los obispos de la Iglesia. Este libro, el único que la puede interpretar es el que la escribió, y el que escribió este libro y el que lo compuso, al fin y al cabo, es Jesucristo a través de la iglesia que él funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que es una santa, católica y apostólica. No hay otro. No hay otra iglesia. Las demás son copias. Pueden ser muy buenas, yo no digo que no, pero todas son establecidas por un hombre o por una mujer en algún momento de la historia. La única iglesia establecida por Jesús en la persona de Pedro y los demás apóstoles es la iglesia que conocemos como la una, porque no hay otro, Dios es uno solo, y la verdad de Dios es uno solo, santa. ¿Por qué? Porque recibe Espíritu Santo el día de Pentecostés. Católica, porque la palabra católica significa universal. Dios quiere que todos nos salvemos y experimentemos la gloria de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, y la iglesia es apostólica, fundada sobre Pedro y los demás apóstoles. Les recuerdo, hermanas y hermanos, que vamos a tener un preciosísimo transformador peregrinaje a Tierra Santa del 14 al 25 de octubre. Para más información, y quedan muy pocos puestos, por favor comuníquense con Maciel Carrasco de la agencia de viajes de Canterbury Pilgrimages, celular o el WhatsApp de ella. Voy a dar un número telefónico porque los aparecen en pantalla los otros, 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. También quiero decirles que su correo electrónico es maciel@canterburypilgrimages.com. maciel@canterburypilgrimages.com. En la cuarta conferencia teológica pastoral de la diócesis de Davenport voy a estar, Dios mediante, el sábado 11 de junio en Ottumwa, Iowa. Para más información, por favor, comuníquense con Miguel al número telefónico 563-888-4217. Repito, 563-888-4217. Estaré también, con el favor de Dios, en Maryland, Washington y Virginia, con el Ministerio de Cara al Viento, el 24 al 26 de junio. Para más información, por favor, comuníquense con Altagracia Vázquez al número telefónico 301-529-8714. El Señor bendiga hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.